Bienvenidos a nuestra serie Hacer Familia, un aprendizaje desde el Evangelio. Soy José María Corominas. En este episodio desarrollaremos el tema de la persona. Quédense con nosotros. Bienvenidos nuevamente. Como dijimos al principio, hablaremos sobre la persona, pero la persona en sus diferentes ámbitos, en el exterior, en sí misma y dentro de sí misma en el aspecto físico, intelectual y espiritual. Desde el punto de vista exterior podemos decir con tranquilidad que en los últimos 40, 50 años la situación alrededor de las familias ha cambiado. Antes eran mucho más protegidos, antes la familia estaba más unida. Yo recuerdo cuando era pequeño que vivía en una ciudad relativamente pequeña al sur de España, que se llama Cádiz. Yo hacía algo y casi antes de llegar a casa mi mamá se enteraba. Hoy en día muchas veces no conocemos ni al vecino. Entonces ya hay un pequeño cambio, ¿no? Se viaja mucho más, hay mucha más influencia de nuestros círculos cercanos, extranjeros, turismo, cosa que enriquece en el fondo, pero tenemos que saberlo manejar. Con lo cual ahí ya tenemos un cambio. Otro cambio es el tema de las tecnologías. Las tecnologías han revolucionado todo. Si recordamos los teléfonos que había cuando éramos pequeños, de hecho hoy se lo damos a un hijo y no sabría cómo utilizarlo, pues porque hay que darle vueltas con el dedo. Yo recuerdo que a mi hijo más pequeño una vez se acercó a mí y me dijo: papá, ¿por qué en tu época, cuando te dicen época ya te tienes que empezar a preocupar, ¿no? Pero ¿por qué en tu época las cosas están blanco y negro? Pues porque había visto una película, era en blanco y negro, y en su cabeza no podía ser que todo fuera por culpa de la tecnología, sino que antes las cosas eran en blanco y negro. Entonces las cosas han cambiado y mucho. ¿Para bien o para mal? No. Yo creo firmemente que para mucho bien. Siempre y cuando lo sepamos utilizar. Es como todo, ¿de acuerdo? Entonces, con todos estos cambios, si hacemos una especie de comparación, podríamos decir que antes nuestros hijos estaban más protegidos. Entonces es como si estuviéramos expuestos al exterior desde la ventana de una casa y en pijama. Y entonces disfrutabas de la vista del exterior. No había ningún problema. Hoy en día, gracias a las tecnologías, la vista ha cambiado. Es como si miraras al exterior desde la punta de una montaña. Claro, si tú estás en tu cuarto, mirando por la ventana, el frío no te pega, la lluvia, de alguna manera los peligros están más controlados. Pero si tú estás en la punta de una montaña y estés en pijama, vas a durar bastante poco. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para ver el exterior? La vista es mucho más bonita, pero necesitas tener medios para poder subsistir y disfrutar de esa vista. Pues, ¿cuáles son los medios? Los típicos de un excursionista. Tendrás que ir con botas, con pantalones gruesos, llevar una mochila, estar preparado, saber el camino, pero principalmente ir acompañado. Dicen que un excursionista que va solo tiene 10 veces más posibilidades de morir que uno que va acompañado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos en este ambiente cambiante? Que no es ni bueno ni malo, yo creo que es mucho mejor, porque nos da muchísimas oportunidades, pero tiene que ir preparado. Pero principalmente lo que tiene que ir es acompañado. ¿Y acompañado de quién? Primero de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos, fundamental, de buenos compañeros, de un profesor y de un sacerdote, con el que pueda intercambiar opiniones, pueda sus preocupaciones expresarlas. ¿Es esa la compañía que necesitan nuestros hijos? ¿Se la damos? Ahora nos vamos a ir a cómo funciona el cerebro de la persona, de nuestros hijos. Pues los cerebros son como, desde que son concebidos, el cerebro se empieza a formar, es como un gran teatro. Ese teatro viene de fábrica, o sea, del vientre de la madre, vacío.
Entonces, todos esos sitios, esas sillas, las tiene que llenar. Generalmente se llena desde la concepción hasta aproximadamente que tienen 20 años. La inmensa mayoría. Y la mayoría en los primeros años de vida. ¿Pero cómo los llenan? Pues con las experiencias que van teniendo. Si no tienen esas experiencias, no las pueden llenar. Pero al final acaban teniendo las experiencias. Le puede pasar una experiencia buena o una experiencia mala. Puede aparecer una cruz, una virtud, una opinión positiva, un conocimiento de Dios. Tiene la experiencia, es un gran teatro, entonces pasa por la tarima del frente, pasa la idea buena. Entonces le gusta libremente, porque solo lo puede hacer libremente, tú no puedes sentar nada en ningún asiento si no lo ve y si no quiere. Entonces libremente coge esa idea, ¡pum!, y la sienta. Pero también puede venir una mala. Drogas. Un compañero le dice que fumar marihuana no pasa nada, que además es legal, ningún problema. Entonces le pasa la idea, nadie le ha dicho nada en casa, nadie la ha expuesto a otra opinión y la sienta como si fuera buena. Por lo tanto, yo a los padres les digo, ¿no sería mejor que nosotros como padres les mostráramos esas experiencias antes que llegara un tercero? ¿Quiénes quieren realmente más que nadie a nuestros hijos? Nosotros. Por lo tanto, buscaremos que esas experiencias sean positivas, las sienten en el asiento, ¿de acuerdo? Y luego pues ellos vayan haciéndolas propias. ¿Qué ocurre cuando una idea mala se sienta en el asiento del cerebro de nuestros hijos? Pues que es muy difícil quitarla. Por lo tanto, es mucho mejor anticiparse. Saber cuándo tienes que pasar las experiencias. Saber cuándo tienes que hablar con tu hijo, tienes que acompañarle a algún sitio, preocuparte porque en el colegio le digan que tenga experiencias desde el punto de vista espirituales. Claro, ¿se puede sacar la idea mala del teatro, del cerebro? Sí, pero cuesta muchísimo más esfuerzo. Por lo tanto, es mucho mejor anticiparse, conocer cómo funciona el cerebro de tu hijo y cómo funciona tu hijo en general. Vamos a ver, nuestros hijos son materia, inteligencia y voluntad. ¿En cuál de esos factores nosotros podemos influir más? Pensemos en el tema material. ¿Nosotros podemos hacer que nuestros hijos sean mucho más altos o mucho más bajos? No. Nuestros hijos serán más o menos de la estatura de sus padres. Si tú eres pequeñito, tu hijo será pequeñito. Si tú eres grande, tu hijo será grande. Pero es muy difícil que tú, siendo pequeñito, tu hijo sea jugador de baloncesto. Con lo cual, según los que saben, dicen que la influencia genética en los temas materiales es del 78% y aprendizaje 22%. O sea, tú a un Messi le puedes hacer jugar bien al fútbol porque tiene las cualidades, pero a un hijo tuyo que tiene 2 pies izquierdos, pues hombre, le puedes hacer que juegue medianamente bien, pero que sea un Messi es muy difícil, ¿no? El tema de la inteligencia. Resulta que, según los estudios, dicen que la influencia genética es un 52% y el aprendizaje un 48%. Ahí sí tienes margen de maniobra. Por eso nosotros decimos que realmente no hay niños tontos, siempre y cuando estamos con ellos y aprovechemos la potencialidad que tienen. Pero es un 50-50. Y luego está la parte de la voluntad, la espiritualidad, el comportarse, las virtudes, la voluntad. Bueno, pues resulta que la parte genética solo es un 29%. Y la parte de aprendizaje es el 71%. Ahí sí podemos influir. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué es más importante? ¿Que tu hijo sea millonario? ¿Que sea un gran atleta y mala persona? ¿O que tal vez sus recursos sean reducidos? Que no sea un gran deportista, pero que sea buena persona. Hombre, para los católicos yo lo veo claro. Si lo que tú quieres es que tus hijos al final se vayan al cielo y les quieres ayudar a que lo hagan, pues dale la posibilidad a que sea buena persona. Y ahí el aprendizaje es importante. El aprendizaje que viene principalmente de los padres. Sigamos analizando a nuestros hijos. Resulta que nuestros hijos, en las escuelas, muchas veces le dicen
que provienen del barro, que son barro, que son un accidente, que su existencia es irrelevante, que cuando mueran desaparecen, que todo es circunstancial, y así y así. Si nosotros se lo repetimos muchas veces, ¿cómo se van a sentir nuestros hijos? Pero ¿y si en vez de eso le decimos, tú desciendes del mono? Tus antepasados eran monos, chimpancés, gorilas, y tú te fuiste levantando a ponerte derecho porque desciendes del mono, y sigues repitiendo en el colegio, en la casa, desciendes del mono, desciendes del mono, desciendes del mono. ¿Qué va a pasar con el hijo? Se acaba comportando como un mono. Pero, ¿y si les decimos lo que antiguamente se decía? Que resulta que somos hechos por Dios y que nos creó a su imagen y semejanza. Que su existencia se ha querido por la eternidad. Que el Creador cuenta con Él para que le ayude en la creación. Que lo que Él puede hacer no lo puede hacer ningún otro, solo Él. Y que Él es fundamental para poder hacer una realidad la creación divina. Bueno, yo no sé cuál es verdad o cuál es mentira, supongamos. Pero de las tres, ¿cuál escogería? ¿La primera, la segunda o la tercera? Mira, aunque fuera mentira y egoístamente, yo escogería la tercera. ¿Por qué? Porque se sienten más motivados. Yo he tenido cientos de niños dando una conferencia y he expuesto esto. Entonces les he dicho, a ver, ¿cuántos de vosotros quieren ser materia, que no tienen ninguna razón? Nadie levanta la mano. Bueno, ¿quién quiere ser un mono, un gorila, un chimpancé? Nadie levanta la mano. Pero desde la tercera, casi todo el mundo levanta la mano. Por no decir todo el mundo. Siempre hay algún despistadillo. Pero, ¿y si además de ser la más conveniente, fuera verdad? Sería grave que estuviéramos diciendo la primera y la segunda, y resulta que la tercera, que es la mejor, que se encaja más al ser humano, y además es verdad, pues vamos a averiguarlo. Claro, si estamos hechos a semejanza, imagen de Dios, tenemos que ver qué es lo que nos hace más similar a Dios y nos hace menos similares a los animales. Bueno, pues vayamos a algunos puntos. El ser humano es el único ser que sabe que se va a morir. Eso lo aprendí en un viaje de negocios. En el hotel estaba viendo el Discovery Channel y dijeron, los animales no saben que se van a morir, el ser humano sí. Siempre la persona tipicalista que te dice, oye, no hombre, los elefantes saben que se van a morir porque se van a ir al cementerio de elefantes. Pues no. El elefante, si supiera que se va a morir, no se iba a un cementerio de elefantes. Entonces, el hecho de el ser humano saber que se va a morir le da un sentido sobrenatural. No verás a dos monos discutiendo qué pasa, si existe o no existe vida después de la muerte. Sí verás a dos ateos discutir si existe o no existe la vida después de la muerte. Y además con gran preocupación, aunque sea para criticarlo. El ser humano es el único que sabe que teniendo relaciones puede tener un hijo. Un conejo que tiene relaciones con una coneja y luego después de un tiempo tiene 12 conejitos, no tiene ni idea. No sé si tendría relaciones si lo supiera, pero no lo sabe. Sin embargo, el ser humano sí. Eso, ¿qué te da? Te da un sentido de trascendencia. Que tus actos pueden llegar a trascenderte. Que lo que tú hagas podrás llegar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Por lo tanto, tú puedes tener cualquier puesto de trabajo, cualquier responsabilidad. Si tú haces en el momento, sea importante o no importante, si tú a lo mejor haces lo que tenías que haber hecho cuando lo tenías que haber hecho en tu hijo se lo hace a tu nieto se lo hace a tu bisnieto, y tu bisnieto acaba con el aborto en el mundo. Así tan importante trabaja Dios. Pero si todos cumplimos con nuestras responsabilidades. Entonces, eso le da el sentido que hemos dicho de trascendencia. Entonces, hemos hablado ya sobre naturalidad y trascendencia. El ser humano es el único que es capaz de decirle a una hamburguesa, es capaz de rechazar una hamburguesa teniendo hambre. Un perro, un gato, una hiena, tú tienes hambre, le pones comida y se lo come. El ser humano es capaz de morir de una huelga de hambre. Nunca verás un mono haciendo huelga de hambre, nunca.
pero sí verás seres humanos. Eso es la voluntad. Tú puedes ir en contra de tu propia naturaleza, los animales nunca. Ya tenemos trascendencia, sobrenaturalidad y la voluntad. La siguiente es la libertad. Nosotros somos capaces de ir en contra de nosotros mismos. Por ejemplo, tú no verás a unos animales haciendo ejercicio en una bicicleta parada y sudando como un cosaco para adelgazar. El ser humano sí. De hecho, el ser humano es el único ser que se suicida, que es capaz de atentar hasta la última consecuencia de sí mismo. Es el único que es capaz libremente de negar a su creador. Trascendencia, sobrenaturalidad, la voluntad y la libertad. Pero la última y la más importante es el amor. El ser humano es el único que es capaz de amar y ser amado. Y ese amor del ser humano que recibe y que da es reflejo de Dios. Y eso no lo tienen los animales. Eso es característica del ser humano. Por lo tanto, cuanto tú más crezcas en esas cosas que se asemejan más a Dios, tú te haces mejor persona. Cuando tú reduces lo que te asemeja a Dios y aumentas lo que te asemeja a los animales, te hace peor persona. Por lo tanto, igual si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tendremos, si Dios existe, tendremos que saber para qué narices nos han creado. La forma para saber las razones por las cuales nos han creado es hablar con quien nos ha creado. Pero si no hablas, si mi padre quiere que yo haga algo y no voy y le pregunto, ¿qué pasa? Pues no me entero. Pues si Dios te ha creado, pues tendrás que ir a preguntarle. ¿Y cuál es el formato para preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros? La oración. La oración a través de la religión. Entonces, las religiones es algo que va con la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando a ti una persona te dice, no, es que claro, hay muchas religiones, pues claro, hay muchas religiones porque el ser humano necesita la religión. Lo importante es saber cuál es la religión verdadera. Y ahí podríamos dedicarnos muchísimo tiempo a desarrollarlo, pero no, el tiempo es reducido. Entonces, es importante que sepamos que Dios existe, las razones, y que hablemos con Dios para saber por qué nos ha creado. Entonces, ¿existen las verdades absolutas? Bueno, pues pensemos. Golpear a un niño hasta torturarlo, ¿está bien o está mal? Lo tenemos todos claro, está mal. Que un león viole a una leona, ¿está bien o está mal? O sea, ¿tú vas a poner en una cárcel al león o ponerle un grillete en el tobillo para que no se acerque a la leona y le vuelva a violar? No. ¿Por qué? Porque va con su naturaleza. De hecho, la inmensa mayoría de los animales violan cuando tienen relaciones. Vamos, de hecho, casi todos. Ahora mismo no se me ocurre ninguno que no lo haga. Por lo tanto, cada vez que nos digan que nosotros somos como los animales, o sea, podríamos estar violando a todo el mundo, o matando, comiéndonos a todo el mundo. Pero no, somos diferentes. ¿2 más 2 es igual a 5? No. Por lo tanto, hay verdades absolutas. ¿Y qué rige las verdades absolutas? La ley natural. Luego nos vamos al centro de la persona, que es la familia. Pero ¿cuál es el núcleo de la familia? El matrimonio. ¿El matrimonio es una verdad absoluta? Pues según Benedicto XVI, el matrimonio no es una invención de la Iglesia, sino una forma de vida que forma parte de la naturaleza humana, de la misma creación. Al igual que la gravedad, la ley, el matrimonio ahí está, el hombre puede estudiarlo y conocerlo, incluso ignorarlo, pero no por eso deja de estar o de ser lo que es. Pero el matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Bueno, pues si vamos a la historia, los romanos, los griegos, los aztecas, los incas, los indios, los chinos, todos, desde hace miles y miles de años lo definen exactamente igual. Entre un hombre y una mujer para toda la vida y con el objetivo de procrear, transmisión de valores culturales y proveer económica y política estabilidad a la sociedad. Todo el mundo igual. ¿Os acordáis de esto? Un anillo. Invención de los romanos. ¿Por qué? Porque decían que el matrimonio era para toda la vida. Entonces, el matrimonio es
el núcleo de la familia y la familia es el refugio natural de las libertades. Por último, y ya como no me está quedando mucho tiempo, voy a ir a hablar sobre la comunicación en la familia. ¿Cuándo se empieza? Que es fundamental, o sea, tú en la educación de un hijo tuyo, si quieres interaccionar, tienes al final que tener una comunicación. A nosotros nos llegan padres y dicen, no, mira, es que tengo una hija de 15 años y tengo muchísimas cosas que decirle, pero resulta que no me deja. Bueno, pues sí podrás hacer cosas, pero tienes que haber empezado desde pequeñito. Es más, la comunicación con nuestros hijos empieza en el vientre de la madre. Y hay todo un proceso para seguir. Y la comunicación no es que llegue tu hijo al colegio pequeñito y le preguntes tipo KGB o la Gestapo, ¿qué has hecho? ¿Dónde vas? ¿Qué tal? ¿Un amigo? No, no, no. La comunicación tiene dos vías. Y cuando son pequeñitos, la vía fundamental es la tuya. ¿Qué le cuentas tú a tu hijo? Cuando vienes del trabajo, ¿le cuentas qué tal te ha ido el día? Cuando haces algo, ¿le cuentas lo que vas a hacer? Si tú le cuentas tus cosas y le acostumbras a que él conozca tus cosas, él te va a contar sus cosas. De pequeño. Claro, luego tiene un problema, ¿no? Que a veces mis hijas y mis hijos, ya mayores, algunos tienen casi 30 años, me vienen y me dicen, a ver, papá, se sientan al lado mía, cuéntame, ¿qué tal te ha ido el día? Pero bueno, eso es lo que queremos. En la adolescencia, ¿habrá problemas? Sí, se reducirá la comunicación, pero no será cero, porque están acostumbrados, porque necesitan esa comunicación. ¿Con quién? Con sus padres. Y qué fundamental para que se protejan de tener a unos padres al lado de ellos. Luego, la estabilidad del matrimonio. La estabilidad del matrimonio es un pilar fundamental para la autoestima de nuestros hijos. Nuestros hijos, si tienen un papá y una mamá que se quieren y que lo ven que se quieren, luego son capaces de afrontar los problemas externos y decir que no a las cosas que tienen que decir que no. Si no, serán veletas del viento. A probarlo, si tenéis niños pequeños, por ejemplo, pequeños detalles, esto no cuesta dinero. Vais por la calle, cuando erais novios, ibais por la calle de la mano. Ahora que estáis casados, no vais de la mano. Probarlo. Os vais a dar cuenta que inmediatamente los hijos se te ponen en medio, se empiezan a colgar, les emociona ver que sus padres se quieren. El abrazo, el padre con su hija. Me enfoco un poco en el padre con la hija porque muchas veces no, el padre es para los hijos, no. El padre es para todos y la madre es para todos. Pero es que la relación que tiene un padre con su hija es fundamental. Volvemos otra vez. Un abrazo de un padre a una hija le da autoestima, solidez y le da carácter a la hija, seguridad. Tampoco cuesta dinero, son pequeños detalles que uno puede utilizar para fomentar, no solo para fortalecer las características de nuestros hijos, sino que además para fomentar la comunicación. Igual que tú a tu mujer tienes que decirle que la quieres, no es que ella lo sabe, no, hay que decírselo. Pues lo mismo con los hijos, igual que hay que decirle a los hijos que son hijos de Dios, que Dios, lo que habíamos dicho anteriormente, que Dios les quiere desde la eternidad, que quieren y son importantes, que los necesitan. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a nuestros hijos que Dios los necesita? Que son irrepetibles. Que hay un plan para ellos que se tendrá un reflejo en la eternidad. ¿Cuándo se lo hemos dicho? Bueno, pues no hay que decirlo una vez. Hay que decirle tantas veces como que le dices que le quieres, tienes que decirles que son importantes. Luego, con tus hijos, o sea, tú con tus hijos tienes que estar disponible. O sea, dice, no, es que lo que yo tengo es calidad de tiempo. No, 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 es tiempo. Es tiempo contarle tus cosas y hacer las cosas bien. Yo a veces a los padres les dicen, mira, si quieres probar cómo te ha ido tu relación con tu hijo, un adolescente, cuando estés en tu casa, ponle la mano por encima. A ver qué hace. Si hace así, malo. Si no le importa, bien. Luego la segunda prueba es, vais andando por la calle y le pones la mano por encima. A ver si la aguanta. Si la aguanta, bien. Y la prueba de fuego ya es cuando vayas a buscarle de la práctica de fútbol al colegio, cuando llegue todo sudado, le vas a poner la mano por encima. A ver qué hace cuando sus compañeros están saliendo.
Yo os digo una cosa, yo lo puse esto en práctica con mi hijo pequeño. Yo iba a buscarle a las prácticas del fútbol y él me ponía el brazo por encima. Con el mayor no lo hizo tanto y yo le ponía la mano y me la quitaba. Pero es que si conscientemente y a la edad adecuada lo has hecho, las cosas funcionan. Bueno, luego está algo que no cuesta mucho, lo que nosotros llamamos el beso sándwich. Papás, dar besos sándwich a vuestros hijos. ¿Qué es? Pues nada, es tu hijo en medio, mamá y papá dando beso. Ya está. Algo que tampoco cuesta, les encanta. Es más, el grito de beso sándwich se me estaba ocurriendo mientras decía, hace nada, con mi hija de 28 años, estábamos celebrando la Navidad, ellos viven en Nueva York, y vinieron a casa. Y entonces entró en casa toda contenta, papá, mamá, y lo primero que hicimos fue un grito. ¡Beso sándwich! Y le dimos un beso sándwich. Eso sí, si nunca lo has hecho y tu hija o tu hijo tienen ya adolescente o más mayor y lo haces, igual sale corriendo. Pero son cosas que no cuestan nada y son pequeños detalles. Luego escucharles, rezar, que nos vean rezar, que recemos con ellos. Todos en familia, por la noche, principalmente el padre. Son cosas que los niños desde pequeño relacionan, esa relación con los padres que les une y que para ello mejoran la comunicación. Bueno, ya no me queda mucho más tiempo. Yo quería decir, simplemente para despedirme, que Dios es como un GPS. Cuando te crea, sabe dónde Él quiere llevarte, es al cielo. Y cada vez que Él te dice hay que ir a la derecha, que es su voluntad, y tú vas a la izquierda, el GPS se recalifica otra vez y te vuelve a indicar cómo llegar al cielo. Hasta el final de nuestros días. Dios nos quiere, Dios está para ayudarnos y estará siempre con los brazos abiertos para recibirnos. Y por último, les recuerdo lo que siempre decimos, que recemos por el Papa y amemos a nuestra Santa Madre Iglesia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.